Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo podcast con un invitado que trae un tema bastante interesante, algo delicado, pero que decidimos tocarlo por lo mismo, porque a veces pues, llega a ser un tabú, la gente no comenta mucho de estos temas y por eso hemos decidido traerlo por acá. Don Eric Villalba, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un poco preocupado por la situación que atraviesa Costa Rica en materia de inseguridad y esperemos que el tema de hoy, que es importantísimo, sea una luz, una claridad para muchas personas que aún desconocen el tema y que también hay mitos alrededor de esto. Para empezar, don Eric, me gustaría como que nos hiciera un breve resumen acerca de su trayectoria para poner en contexto a la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando. Ok, bueno, mi nombre es Eric Villalba, yo tengo 37 años de edad. A los 18 años entré, gracias a Dios, al organismo de investigación judicial. Por ahí estuvimos hasta los 30 años aproximadamente. Eso quiere decir que alrededor de 12 años estuvimos ahí en distintas funciones, pero incluyendo la parte de la investigación en el organismo de investigación judicial. A lo largo de ese tiempo tuvimos la oportunidad de estudiar la carrera de criminología. También estudiamos la carrera de Derecho, somos actualmente abogados y ahí continuamos estudiando, gracias a Dios, ahí sacando una maestría y adicionalmente otra licenciatura en investigación criminal, siempre en estos temas. Adicionalmente, y creo que vale la pena mencionarlo, actualmente soy el director del Polígono 38 Especial, que es el polígono más grande de Costa Rica, que tiene que ver con todo lo que referente a armas. Somos los directores del Instituto de Seguridad y Criminología, ISEC, que es un centro de capacitación destinado a policías, oficiales de seguridad y civiles en todos estos temas de seguridad y prevención. Y también somos presidentes de la Fundación para la Investigación y la Prevención del Delito, FUPREDE, que es una organización sin fines de lucro y hacemos investigación, estudios, análisis, estadística y después la presentamos ante los entes de gobierno para que también tengan un poquito de herramientas para tomar decisiones. Qué interesante, don Eric, cómo su mundo gira en torno a todo esto. Por eso supongo que ha de mantenerse 100% informado, 100% actualizado con lo que está pasando. Creo que lo externó desde un inicio. Vengo preocupado, me dijo. Para nadie es un secreto que ahorita la situación que atravesamos a nivel mundial y en especial de Costa Rica es bastante crítica. Para nadie es un secreto que estamos atravesando momentos difíciles, momentos donde el tema de violencia se ha incrementado, donde cada día surgen nuevas situaciones, surgen nuevos temas. Cada día vemos en las noticias que pasa X o Y situación en lugares donde jamás nos imaginamos que pudiera pasar. Por eso el tema de hoy es tirador activo. Me gustaría que nos comentara, nos diera el contexto. ¿Qué es un tirador activo? Si hablamos de la definición propia que a lo largo de muchos años se ha logrado establecer, es la siguiente. El tirador activo es una persona que busca eliminar, matar, ejecutar a la mayor cantidad de personas. Esto a través del uso de las armas de fuego. La razón y la motivación principalmente tiene que ver con temas ideológicos, racistas, políticos. Dicho de otra forma, un tirador activo es esta persona que hemos visto en Estados Unidos que ingresa a una escuela, a un centro comercial, a una mezquita o a un supermercado y con arma en mano, por lo general armas largas, los rifles, intenta eliminar a la mayor cantidad de personas. Esa es la definición exacta de tirador activo ya establecido por el FBI, por la Oficina de Investigaciones de los Estados Unidos, en relación a este tema. Y de ahí el mundo entero adoptó esa terminología para establecer ese fenómeno criminal, si se puede decir de esa forma. ¿Cuál es una de las cosas que quisiéramos aclarar de primera entrada? Una cosa es el tirador activo, el hombre o mujer que ingresa a un lugar y busca matar a la mayor cantidad de personas. Otra cosa muy diferente es el sicario, por ejemplo, que el sicario a la hora de cometer un homicidio o dos o tres, él recibe una remuneración, él ni siquiera conoce a las víctimas. Él tiene un patrón, un líder que le paga y él va y ejecuta y cumple con su misión.
Claro. Entonces, conceptualmente ya empezamos a hacer ciertas divisiones. Una, tirador activo, y esta otra, Estados Unidos, que es el que lidera en todos estos temas de seguridad, le llama el atacante activo. Entonces es un juego de palabras. Atacante activo es la balacera que se produce afuera de una escuela, que no es por temas políticos, ideológicos, ni de bullying, ni racistas, ni xenófobos, nada de eso, sino que es un atentado violento con uso de arma de fuego, pero en cualquier lugar. La diferencia, la motivación por la que se realizan estos actos. Y alguien puede decir, ok, pero si es un estudiante que entra a un colegio, a una escuela, a matar a otro estudiante o a herir a un profesor, a él nadie le está pagando. Igualmente no calza 100% en la definición de tirador activo, porque el tirador, de acuerdo a la teoría, busca matar a la mayor cantidad de personas. Claro. Esto es una especie de asesino que no tiene una paga, pero tampoco calza propiamente en la definición de tirador. Igual sí, es una amenaza y tiene que ser atendido. Yo recuerdo un caso muy específico que pasó en los 90. Fue unos jóvenes, Dylan Klebold, creo que era el nombre de uno de ellos. Y el otro, adivine cómo se llamaba. No lo recuerdo. Eric. Ah, bueno, es Eric y Dylan. Uh-huh. Eric y Dylan. Yo recuerdo mucho, de hecho, hace unos años, bueno, me dio por investigar sobre ese caso en particular, y ellos empezaron a experimentar una cierta situación de rechazo, cierto bullying en el instituto en el que estaban. De ahí se enciende la idea de ellos por cometer la atrocidad que hicieron, y bueno, ya se grabaron varios días, amenazaron, hicieron amenazas, o sea, hubo una serie como de varios, ¿verdad?, procesos, una escalada de procesos, ¿verdad?, para que al final se diera la situación que se dio. Entonces, es un caso ahí más interesante que me gustaría más adelante que ahondara un poco. ¿Qué lo diferencia de otros hechos violentos, como un asalto armado? Sí, Bueno, la definición propiamente hace la diferenciación desde primera entrada. A nivel legal es un concepto totalmente aparte, legal desde su análisis y su sanción, pero también a nivel de protocolos. Y vea usted qué interesante. ¿Cómo se mastica esto? Por ejemplo, cuando vamos a un colegio o a una escuela a dar una capacitación y les informamos qué es lo que ellos realmente necesitan o la preocupación que tienen, muchas veces dicen, es que es tirador activo porque aquí hay muchas balaceras. Ok, entonces les aclaramos un poco que tal vez no es tirador activo lo que buscan y más bien es este otro atacante activo. ¿Está bien? Identificado eso, existen distintos protocolos. Por ejemplo, y te voy a contar un caso, y aquí me disculpan todo el mundo por la forma en que lo voy a decir. Adelante. Pero es que hemos notado que hay muchas personas, Jason, que viven en una especie de burbujita y no identifican lo que está pasando. Y ojo, todos los días la mayor cantidad de tiempo de un noticiero va enfocado a temas de crímenes, homicidios. En Facebook lo que se viraliza por lo general son temas de violencia, crímenes y homicidios, pero hay muchas personas que todavía están alejados, digamos, de la realidad de lo que está sucediendo, y nos topamos con gente que dice, no, yo ya no veo noticias desde hace mucho porque todo es malo. Perfecto. Y no visualizan lo que está pasando y por ende no toman las medidas preventivas. Alajuelita, hace 4 años, y perdón de verdad otra vez por cómo lo voy a decir, resulta que hay un individuo afuera de la entrada de un colegio en Alajuelita que me reservo el nombre. Cuando él está allá afuera de la pura entrada, pasa una motocicleta con 2 tipos, uno de ellos se baja y le dispara. Cae el tipo y tras de que ya lo mató, porque fueron impactos letales, se acercó a la cara, puso el arma en la cara y le disparó 10 veces más. Entonces, para los que tienen un poquito más de imaginación, visualicen cómo queda esparcido por completo en la acera lo que es todo el cráneo, la masa encefálica, o sea, le destroza por completo el cerebro y queda ahí, ¿verdad? Como tirado en la acera. En el momento en que sucede eso, bueno, los tipos se montan a la moto, se van y empieza la gente dentro del centro educativo a correr por todos lados, no saben lo que está pasando. Una bala pegó en uno de los muros dentro, gracias a Dios, de la escuela, pero era un muro un poquito resistente, digamos, y la bala quedó pegada y no atravesó.
y empiezan a correr por todos lados y el oficial de seguridad abre la puerta, el portón del centro educativo y empiezan a salir los chiquitos. Tal vez pensando que alguien estaba adentro, porque cuando hay estas crisis es un caos. Es un caos, correcto. Y hay un mal manejo de la información, la gente no sabe qué pasa. Entonces la primera reacción del oficial de seguridad que está en la puerta siempre fue abrir los portones. Jason, eso pasó hace como 2 años y hasta la fecha hay chicos, estudiantes con atención psicológica por haber visto esa imagen de frente, ¿verdad? Entonces alguien después en ese mismo momento dijo, mae, cierren los portones para que los jóvenes no salgan y no vean lo que está pasando. Entonces el oficial cierra los portones, tiran a la gente, a los estudiantes para adentro, lo más lejos posible para que no vean, y empiezan a llegar los papás afuera. Y empiezan a gritar y llegan decenas de centenas de papás y piden y exigen que les abran el portón. Y el oficial dice que no, y los papás se enojan y empiezan a mover la malla y botan la malla con tal de entrar a ver qué había pasado con el hijo de ellos. Pero imagínese usted como papá, usted necesita, lo primero es ver si su hijo está bien, y si se lo impiden, todo eso crea más caos. Entonces de ahí empezamos a analizar qué es el protocolo, cómo se atiende un evento afuera y cómo se atiende un evento adentro. Claro. Los protocolos cambian. Si es una balacera afuera, lo menos que puede hacer un centro educativo es solicitarle a los muchachos que salgan, por ejemplo. Pero si es un atacante dentro, es muy lógico que los que ya tienen la opción de salir puedan huir lo más rápido posible. De ahí es donde se derivan esas diferencias a nivel de atención de este manejo de emergencias. Ve qué interesante lo que usted acaba de decir. Yo soy partidario, y aquí me disculpan también muchos, yo soy partidario de que ya la Costa Rica que teníamos hace varios años atrás, donde podías dormir con la puerta abierta y dejabas las cosas, ya eso ya pasó. Y hay que adaptarse, hay que irse adaptando a las nuevas situaciones, ir buscando información, irse educando con nuevos procesos. En mi caso, yo vivo en un barrio, de esos barrios del sur bastante bonitos, ¿verdad? Donde ya llega el punto que uno confunde bombetas con balas. Y todos los días. Y todos los días. Y es una realidad a la que yo me he enfrentado. ¿Qué he hecho yo? Aquí voy a compartir una experiencia personal. A mi esposa y a mis hijos les he explicado. A ella le he dicho, ok, sepa diferenciar por el sonido. Trate de que si pasa A o B, haga esto, cierre, agáchese, tírese y espere. O sea, espere a que pase. Sé que quizás el proceso o la norma puede cambiar, etc. De hecho, un día me pasó algo interesante. Andaba en Guadalupe y recuerdo que estaba en un centro comercial cuando en eso oí el sonido similar a 2 detonaciones, ¿verdad? Y yo estaba en el carro, ¿verdad? Tenía el carro encendido y lo primero, mi reacción fue casi que fue tirarme al suelo, o sea, fue... Dentro del carro. Dentro del carro, sí, usted me está entendiendo, correcto. Dentro del carro fue cubrirme con la parte del motor, ¿verdad? Y tratar de ubicar el sonido. Cuando ya logro ubicar el sonido, era una motocicleta alterada de un chavalo que iba pasando en una llanta, pero el sonido era exactamente igual al de la mufla, como exacto, que hace una explosión. Sí, que hace una explosión, ¿verdad? Pero el sonido era muy, muy similar al de una detonación, ¿verdad? En el momento me hizo gracia. Yo luego me reía, ¿qué tan traumado estaré como para ya adoptar esa posición? Pero a la vez me dije, pero a la vez estoy bien. Porque quizás si hubiera sido algo real, una bala, o sea, traspasa, o dependiendo del material te puede traspasar, y de ahí pues ahí están las víctimas colaterales. Me gustaría entrar en el tema del perfil. Desde su experiencia, ¿qué tipo de perfil es el más común en este tipo de personas? El tema del perfil es sumamente complicado porque ya hay rasgos o patrones que sí se han logrado identificar. Insisto, el FBI, que es el papá de nosotros en estos temas, logró, digamos, redactar una especie de protocolo y una especie de perfil de quién tal vez sea un tirador activo. Y a mí me da risa porque cuando vamos a las charlas ponemos la lista de esas señales y todos dicen, de ahí en el cole yo calculo que pueden haber unos 10 tiradores activos entonces. Pero no es solo eso. ¿Por qué el FBI elabora este perfilado? Porque
Después de los eventos que ellos han tenido, 500 eventos en 50 años, por ponerle un ejemplo, o en más años, ellos logran identificar que sí habían comportamientos y señales previos al atentado como tal. ¿Cuáles son? Muchos. Primero, temas de depresión. Entonces, todos hemos tal vez tenido un grado de depresión. Entonces, por sí solo, el tema de la depresión no te dice o no te convierte ya automáticamente en un... Segundo, cambios notorios en el comportamiento. Consumo de drogas y alcohol. Se logra identificar que la mayoría de tiradores activos les gustaba mucho tomar y consumir algún tipo de droga, ya sea para envalentonarse a hacer el acto o ya como una rutina del día a día. Otro, por ejemplo, en el perfil se habla de personas que cuando ven videos, la reacción es totalmente contraria a la mayoría. ¿Qué es esto? Que si un día te pasan un video por WhatsApp y es un video, yo me acuerdo hace muchos años que era de los más feillos, donde un terrorista de ISIS o de Al Qaeda grababa cómo le cortaban con una sierra la cabeza a otra persona. O sea, perdón, pero sí. Es para poner el ejemplo. Y todo mundo cuando ve el video, todos decimos, uy, ¿qué es esta barbaridad? Dios mío, o sea, qué feo. Y si una persona más bien se pone contenta y dice qué bien, qué bueno, qué sádico, esas expresiones como de cierta emotividad contraria hacia un acto de esos empiezan a generar alertas o señales. Maltrato animal, también se identificó tiradores activos que primero realizaban actos en contra de animales como matarlos con pistolas de balines, cositas de ese tipo, y posteriormente dieron el salto. Videojuegos también influyen, no solo por sí solo el videojuego, porque mucha gente juega Fortnite, Call of Duty, todos estos juegos populares que son en primera persona de ir matando y pasando pantallas. Pero si empezamos a sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1, empieza a generarse cierto desorden a nivel de personalidad. Conflictos intrafamiliares. Chicos que en su mayoría, por ejemplo, en el caso de Eric y Dylan del Columbine, ellos tenían la carencia de la presencia, digamos, paterna. El afecto, claro. El afecto. Entonces, como que creó cierta inestabilidad. Pero Eric, que está hoy aquí presente, nunca conoció al papá tampoco, pero todo bien. Entonces, quiero, digamos, darles a entender ciertas señales que son un poco de llamar la atención, pero no necesariamente quiere decir que vayan a ser un tirador activo. Que sí ha sido un poco clave en la identificación. Cuando les apasiona o tienen cierta atracción hacia las armas, publican en Facebook o en redes sociales temas relacionados a armas y hacen manifestaciones un poco fuertes en contra de alguien. Columbine, por ejemplo, en aquel entonces ellos habían hecho ciertos videos, ciertas cuestiones, donde ellos decían, un día vamos a matar a todos nuestros compañeros del colegio, ¿verdad? Pero nadie le puso atención y ahí empezaron un montón de cosas que sucedieron. Que de hecho, perdón que te interrumpa, el pretexto de ellos era, estamos haciendo una película casera. Fue lo que cuando los profesores preguntaban, ellos decían, no, es una película casera. Entonces los profesores, con esa idea de que, bueno, es un proyecto. Un vacilón. Dele. Sí. Igualmente se han dado casos en Texas, recuerdo uno, donde era un reto y entre varios compañeritos se pusieron de acuerdo para que, a ver si era capaz uno de ellos de realizar un acto de este tipo, y solo por un reto, ni siquiera tenía las señales. Entonces, en aras de calzar dentro de este grupo, de demostrar cierta valentía y posicionamiento, realizó el acto como tal, un joven. Entonces, son muchas señales, y aquí siempre la invitación es a los profesores para que no dejen pasar este tipo de alertas. Hace unos días pasó, por ejemplo, que un estudiante en el colegio de Palmares, ubicado en Pérez Celedón, ingresó al centro educativo con un arma de fuego. Después, cuando a él lo entrevistan en una supuesta, digamos, grabación, él dice que es que él está harto del bullying que le estaban haciendo a otro compañero, amigo de él, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hace el Ministerio de Educación Pública es irse a la dirección de ese centro educativo y preguntarles, ¿había bullying? ¿Activaron el protocolo anti-bullying? Y ellos responden, sí,
identificamos que se le realizaba cierto tipo de bullying a este estudiante, activamos los protocolos, pero lamentablemente no fue suficiente. Entonces empezamos con todas esas alertas que unas llevarán a la posibilidad de que se genere un acto como esto es tan violento, otras no, pero siempre hay que atender todas. El perfil es complicado de identificar, pero sí hay señales. Wow, usted se me ha adelantado varias veces ya. Y eso que no la leía. Sí, ya se me adelantó en 3 y eso que no le pasé las preguntas. No, podemos reforzar ahí. Pero buenísimo. Es que, vamos a ver, cuando a usted le apasiona un tema, como es su caso, veo que le apasiona y que realmente está muy actualizado, obviamente se facilita y usted ya va sobre la marcha, ¿verdad? Hablemos un poco sobre casos en Costa Rica. Ya hemos tenido casos así. Quizás no me refiero como los que han pasado en Estados Unidos. Siento como que en Estados Unidos han sido como más graves, creo yo. Pero en Costa Rica ya hemos tenido. Si nos puede hablar ahí un par o uno que recuerde. En el 2023 en Estados Unidos hubieron 44 casos de tirador activo que ingresó a un centro educativo, a un centro comercial, a una iglesia o un área pública. Para el 2024 lograron reducirlo a 13 casos. En Costa Rica todavía tenemos una especie de debate y no nos hemos puesto de acuerdo si ya ha existido o no un tirador activo. Y el único caso registrado que concuerda un poco es el caso de la Embajada de Chile. Un policía costarricense tiene retenidas al menos a 11 personas en la sede de la Embajada de Chile en Costa Rica. El embajador de Chile en Costa Rica es el papá de una de las integrantes del Rojo de Chile, Karen Junge, que estuvo cantando con nosotros. El policía no fue un estudiante en un centro educativo, pero para recordar o contextualizar un poco, en resumen, un policía de fuerza pública que está destacado en la Embajada de Chile, en los Yoses, a raíz de una seguidilla de maltrato por parte del cónsul hacia con él. Y esto creo que nadie lo sabe, o muy pocas personas. El oficial tenía una hija y la hija llegaba a veces a dejarle comida o a recogerlo, y parece ser que era una chica un poquito atractiva, y de parte del cónsul habían ciertas manifestaciones ¿verdad? O expresiones un poquito ahí pasadas de tono, y todo esto él lo fue acumulando, el oficial. Entonces, cuando el cónsul le dijo que lo iban a reinstalar para trasladarlo a otro puesto, y ese otro puesto ya no iba a ser en una embajada, sino iba a ser en la calle, por ejemplo, como un oficial normal, fue cuando él, como dicen, la gota que derramó el vaso explotó, y decidió con su propia arma de fuego de reglamento ir hasta donde está la oficina del cónsul, dispararle 2 veces. El cónsul estaba hablando por teléfono en un sillón, le disparó 2 veces, cerró la puerta, se fue a donde el agregado de cultura, que era otra persona, y le disparó igual en 2 ocasiones, cerró la puerta, salió y volvió a su puesto como si nada hubiera pasado. Entonces la gente empezó a decir, escuchamos unos disparos dentro de la embajada, no sabe qué pasó, y él le decía, no, tranquilo, no pasó nada, todo está bien, pero él había sido. Cuando ya la gente logra identificar, abrir la puerta y ver que estaban herido, muerto, desangrado una de las personas afectadas, es cuando empieza todo este caos, y es ahí donde el oficial decide autoeliminarse disparándose por debajo del mentón, ¿verdad? Y se dispara hacia arriba. Por cosas del destino, a pesar de ser un disparo tan letal, no muere y queda caminando, agonizando por muchas horas más. Esto obligó a que cerraran las puertas, se activara una especie de protocolo que no existía hace muchos años, y la policía no sabía nada. No sabía si era 1, 2, 3, qué había pasado, si estaban vivos, estaban muertos, y entraron en unas negociaciones que duraron horas de horas de horas. Y lo que realmente ya había sucedido es que él murió horas después, y los de adentro no sabían si estaba muerto, qué pasaba, y los de afuera no sabían. Entonces eso también atrasó un montón el tema del ingreso. ¿Es o no es tirador activo? Esa ha sido, digamos, la interrogante, porque no le pagaron. Fue un tema muy de cierto acoso que tuvo, bullying o como le quieran llamar, y él decide acabar con las personas. Lo que han dicho los teóricos es que un tirador activo busca eliminar a todos,
a la mayor cantidad de gente, entonces que no calza. Si seguimos esa premisa, hoy por hoy en Costa Rica no ha existido un tirador activo. Enfrentamientos sí, atacantes activos sí, pero propiamente el tirador activo, yéndonos al concepto puro, no ha existido. ¿Que puede existir? Sí. Y tengo una sospecha, y ahí me disculpan mucho, y no sé si puedo, ¿verdad?, mencionar el nombre de la institución, pero yo creo que hace tiempo han habido ciertos contextos sociales, políticos, ideológicos, que generan ciertas posibilidades de que haya un atacante o un tirador activo con estas características dentro de la Universidad de Costa Rica. Un lugar donde para nadie es un secreto que existen ciertas tendencias ideológicas, un lugar abierto donde cualquier persona puede entrar y puede salir, un lugar con muchas creencias, muchos tipos de personas, razas, edades, y que se presta un poquito para generar tal vez una especie de... Es un caldo de cultivo. Es un caldo, tiene todos los requisitos. Tiene todos los requisitos. Y ahora, ¿verdad?, uno que empieza como a pronosticar cosas, yo pienso, eso es una opinión, que estas próximas elecciones van a ser históricas. Históricas en el sentido de que la gente está muy pasional con si van con uno, si van con otro. Unos lo defienden a muerte, otros lo detestan, a quien sea, de políticos, y creo que se puede prestar para actos sumamente violentos, similares a los de Saprissa La Liga, por ejemplo, que si se ven, ¿verdad?, son golpes. Y esto podría, digamos, generar ciertas alertas. Ahorita mencionabas el tema de procedimientos. ¿Crees que esos procedimientos han mejorado en Costa Rica o que todavía seguimos en pañales, seguimos con ese chip de que somos el país del pura vida y que la paz y que esto y lo otro? Con procedimientos nos referimos a los protocolos. Protocolos, correcto, de acción por parte de las autoridades. Sí, aquí lamentablemente, y es un tema muy de suerte, no ha sucedido, pero cuando suceda estoy 100% seguro que no se van a poder cumplir con los protocolos. Si hablamos de centros educativos, por ejemplo, que es a donde más vamos a dar charlas, identificamos que pasó lo siguiente. Un día el gobierno de Costa Rica, preocupado por la situación de un tirador activo, llama a especialistas de Estados Unidos, del FBI propiamente, y conversan y les piden ayuda. ¿Qué hizo el FBI? Les dijo, si ustedes quieren, yo les puedo compartir el protocolo que nosotros ya tenemos para centros educativos. Entonces Costa Rica dijo, genial, excelente, pásemelo. Lo agarró el Ministerio de Educación Pública y mandó 8,000 correos el protocolo a cada uno de los centros educativos. Escuelas, kinder, colegios, universidades. Hasta ahí. Entonces cuando uno llega a dar la charla, uno dice, ¿tienen protocolos? Sí, señor. ¿Seguros? Sí, señor. ¿Y lo han entrenado? Nunca. Y empezamos a identificar tantas falencias porque el protocolo es uno mismo para todo. Para centros educativos, para centros comerciales, para áreas de salud, para plazas públicas, para la avenida central. Es el mismo protocolo. ¿Cuál es el tema aquí de fondo? Que hay que tropicalizarlo a cada centro educativo. Un día fuimos a la escuela metálica, aquí en San José, por el Morazán. Mide 1 cuadra y es cerrada. Tiene sus características físicas en las instalaciones. Pero otro día fuimos a Limón, a Guásimo. Mide 5 hectáreas el colegio y tiene vacas y un río. Entonces hay que adaptar el protocolo a las condiciones físicas, a la comunidad inclusive y un montón de factores. No es lo mismo un protocolo, lo digo con mucho respeto, pero en Bello Horizonte de Cazú, a un protocolo en alguna comunidad como por ejemplo la Carpio, cosas así que ya sabemos estadísticamente que hay más probabilidad de que suceda. Vea por ejemplo a La Juelita, hoy por hoy es un caos a nivel de inseguridad y suceden hechos frente a centros educativos, entonces es diferente el contexto. Hemos andado por muchas instituciones y esa ha sido, digamos, la principal falencia, creer que porque ya me compartieron el protocolo, ya lo sé. Pero el secreto de esto es protocolos, porque ya existen para todo, y la capacitación y los simulacros. Entonces, por ejemplo, uno va a un centro educativo y le dice, ¿qué pasa si encuentran en ese pasillo un arma tirada? ¿Qué hacen? Y no, llamamos al 911. Ok, es lo que se nos viene primero a la mente, pero hay que hacer 1000 cosas más. Hay que resguardar el arma.
Si alguien tiene conocimientos en manejo de armas de fuego, entonces tal vez verificar que esté desalimentada o que esté vacía, por decir algo, mientras llegan las autoridades. Un montón, digamos, de pequeñas situaciones que ya existen los protocolos. Si hay balacera afuera o si hay balacera adentro. Si un profesor mata a un estudiante, si se atrinchera dentro de un baño, si eventualmente, no sé, secuestran a alguien, si hay drogas, si hay temas sexuales, todo eso ya existen protocolos de actuación. Un día de estos pasó. Igual vale la pena mencionarlo, pero para contextualizarlo un poco. Y resulta que un estudiante está en clases en un colegio, saca una pistola y se la enseña a otro compañerito. Y donde se la está enseñando y están viendo la pistola y están manipulando, la profesora se da cuenta, grita, salgan todos, dejan el arma tirada, salen corriendo, evacúan todo el centro educativo, llaman al 911, se presentan policía municipal, fuerza pública, llegaron en helicóptero, las unidades especiales, la canina, llegó la CIA, llegó todo mundo a ese lugar. Entran los especialistas y era un arma de balines que cuesta 2.500 colones y que lo que dispara son unos balincitos de plásticos con un resorte que los impulsa. O sea, se pueden comprar en cualquier chino. Pues después decían los policías, o sea, está bien, pero ojalá si alguien hubiera tenido un poquito de conocimiento en el manejo de armas de fuego, no activamos a este montón de gente, hacemos un escándalo y no es tanto gasto que al fin y al cabo todo esto lo resienten los servicios de emergencia. Usted ha mencionado 3 cosas muy importantes. El tema de tropicalizarlo. No es lo mismo claramente de un protocolo creado por el FBI, que es el papá para mí de los tomates. Porque ahí es donde han sucedido la mayor cantidad de eventos. Y que es un país que los niños están muy acostumbrados al tema de las armas. No es lo mismo agarrar simplemente un folleto, un PDF que te envían de Estados Unidos, pasarlo a español por un traductor y decirles adopten esto, a empezar a crear una cultura que vaya adoptando eso para que obviamente cuando llegue el manual, cuando llegue la práctica, obviamente todo se complemente. Entonces eso me parece muy, muy importante y sí, tenés toda la razón en el tema de tropicalizarlo. No es lo mismo leerse un PDF que te explique X o Y, allá estar en la práctica. Allá estar, ok, vamos a hacer un simulacro. ¿Qué hacemos en caso de X? ¿Qué hacemos en caso de Y? En ese lado me parece súper bien y bueno, que dicha que también, aquí hago la cuña comercial, que dicha que también, bueno, ustedes con el tema del instituto, he visto ahí en redes que han venido trabajando con varios centros educativos y me parece sumamente importante. Me gustaría entrar un poco en el tema de reacción, ya porque ya me respondiste. Aquí tenía, por ejemplo, cuáles son las señales de alarma que se pueden presentar. Ya creo que tocamos esa parte. ¿Qué papel? Bueno, esta está interesante. ¿Qué papel tienen los docentes y padres de familia en esa detección temprana? Porque al inicio me mencionabas los docentes, pero también el padre de familia tiene un juego. Creo que el 95% lo tienen en manos el padre de familia. ¿Qué papel tienen los padres y posteriormente los docentes en la detección temprana de esto? Sí, bueno, el papel, ¿verdad?, evidentemente es fundamental y dicho sea de paso, en muchos de los casos de tirador activo, donde es el estudiante del mismo centro educativo el que va y comete el acto o el atentado, vieras que se ha responsabilizado mucho a los padres indirectamente. ¿Por qué? Porque son ellos los que conocen realmente la actitud, el comportamiento de un niño. Un profesor está muchas veces con 30 estudiantes, que pasa la mayor parte de tiempo en la escuela, dicen algunos. Ok, pero es que son 30 estudiantes, muy difícil manejar y entender las personalidades de cada uno tan específicamente. Entonces es la labor de los papás, primero en prevención y después en detección. ¿Prevención cómo? Y lo digo con mucho respeto, espero no se ofendan, pero hemos visto padres que, por ejemplo, están en un contexto social un poco complicado. Padres que venden droga, por ejemplo, frente a sus hijos, padres que tienen armas de fuego y las manipulan y están ahí visibles a los hijos, padres que le dan el teléfono o un Nintendo, un videojuego a un hijo y se mete de lleno en temas de estos tipos de juegos que son un poco violentos,
series de televisión que exaltan muchas veces al sicario o a este asesino como lo máximo, como el más respetado. Una desatención para con los hijos, muchas cosas. Y ahí es donde empiezan poco a poco a generar ciertas ideas. Y no está mal, porque todos hemos jugado videojuegos, claro. No está mal. Todos hemos visto series, todos nos llama la atención las armas, hay un morbo ahí por las armas. Pero hay que empezar a notar cuando influye y cuando hay ciertos cambios en el comportamiento del menor. Esto principalmente los padres es la responsabilidad. Y a la hora de detección hay señales todavía más claras. Cuando un niño empieza a hablar de armas, a hablar de matar, a hablar de bullying, a hablar de situaciones que podrían resultar en un atentado o en algo, es ahí donde el papá tiene que identificarlo. Entonces, desde la parte de la prevención hasta la parte de la detección, 100% responsabilidad de los padres de familia. Y no existe esa excusa de no, fue él el que lo hizo, él sabía si era bueno, si era... No, o sea, son los papás. Y es que hay menores de muchas edades, ¿verdad? Claro. Hay menores de escolares o colegiales de los 18 años. Igual, hay que prestarles atención. Hay otros que tienen 13 años. Y no pensemos solo en tirador activo como tal. De un menor de edad que un día lleva un cuchillo, por ejemplo, y se abalanza contra otro a hacerle algo, ya es un atacante activo y ya tiene ciertas señales. Nadie de la nada va y comete un acto. Cuando lo hace, se investiga para atrás y siempre habían señales. O sea, siempre se podía evitar. Y son los padres los que tienen, uno, la autoridad más importante sobre el hijo, y dos, son los que conocen mejor la personalidad y estos cambios repentinos o constantes en ciertos temas. ¿Qué tan importante es la cultura de la denuncia en estos casos? Porque también hemos entrado en un tema que, vamos a lo mismo, a veces la gente no denuncia ciertas cosas porque dicen, ay, qué pereza, nunca pasa nada, se llama, se denuncia y no queda en nada. Pero ¿qué tan importante es sentar ese precedente con el tema de las denuncias? Yo entiendo a las personas que están un poquito desilusionadas por la institucionalidad de Costa Rica. Vamos a ver. Cuando un asesino o un ladrón o alguien comete un delito, la policía se va a encargar de buscarlo. Primero, cuesta demasiado a veces agarrar a un delincuente. Totalmente. Digamos que dentro de ese porcentaje pequeño de delincuentes que son arrestados y presentados ante los tribunales, digamos que se logró algunos. Los presentan a los tribunales y pasan años y tal vez quedan libres. Entonces, tras de que es muy poquita la capacidad de identificar y aprender a un delincuente o a un sospechoso, lo llevamos a estrados judiciales y suceden cosas que uno se dice, pero ¿cómo van a dejarlos libres? Se reduce el porcentaje. Digamos que de esos que se presentan ante los tribunales, los poquitos que son condenados pasan al sistema penitenciario y en la cárcel, propiamente, de ahí, si se les condenó a 8 años, están 2 o 3. Por cualquier delito. Nadie cumple su condena. Cuando salen peor. Inclusive siguen delinquiendo dentro del centro penitenciario a través de las estáfanas, dando órdenes, liderando organizaciones, un montón de cosas. Entonces el cúmulo de fallos de la policía, del poder judicial a través de sus jueces y todo el aparato jurisdiccional y el fallo sistemático del sistema penitenciario hace que la gente desconfíe. Y esa es la frase, ¿para qué voy a denunciar si al final no van a hacer nada? No va a parar en nada, etc. Entonces yo lo entiendo, pero la denuncia es fundamental. Es obligatorio que las personas denuncien. Entiendo la desconfianza, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque esto empuja a las autoridades a trabajar más duro, a generar mejores investigaciones. A nivel estadístico nos ayuda un montón para generar mapas de calor, de zonas de riesgo, instituciones más propensas a cierto tipo de delitos, comunidades con más riesgo y una serie de elementos que son importantes. Y de esa estadística o de esas denuncias es que se crean políticas preventivas.
Si están sucediendo muchos actos delictivos en una zona, entonces la policía dice, vamos a destinar 2 patrullas para esa zona, para que estén en ciertas horas. Entonces la denuncia es importante. Aparte de que si hablamos del tema de centros educativos, existen 2 tipos de denuncia. La denuncia que se hace ante el centro educativo, que tiene que ver con un tema administrativo y tiene sus protocolos de atención. Ahí se supone que el comité de riesgo de un centro educativo, a la hora de que le llega una noticia de estas, activa a su trabajador social, psicólogo, orientador, director, profesor guía, se reúnen, ven qué fue lo que pasó y empiezan a generar ciertas reglas o ciertos procedimientos para poder atenderlo. Y la denuncia judicial, que esa es propiamente en el Poder Judicial o en el OIJ, y ya es un tema un poquito más legal, más amplio, pero todo esto ayuda significativamente. A pesar de lo que vemos todos los días en los medios de comunicación, muchos de los casos se llegan, digamos, a un buen puerto y se evitan muchos, agresiones, asesinatos, sea como sea, la denuncia es importante. Ahora, hay otra gente que tiene miedo de denunciar. Ya ahí entramos en otro tema. Uh-huh. Qué importante que eso que mencionabas ahorita al finalizar ese comentario, decías que entramos en... O sea, que no necesariamente queda en tirador activo, pero se puede prevenir otra serie de situaciones. Por eso es importante la denuncia. Para finalizar este primer bloque, esta primera parte, hablemos de protocolos o políticas que deberían implementar las instituciones educativas desde ya. Ok, va a depender de la situación y como lo hablábamos anteriormente, ya hay protocolos existentes para todo. El protocolo como tal, que es un documento escrito, después de haber analizado los riesgos, las instalaciones, quién es la comunidad estudiantil o las personas que están en el lugar, ese protocolo hay que complementarlo con capacitaciones adicionales y simulacros, que es lo más importante. ¿A qué me refiero? Tirador activo. Ya tenemos el protocolo, que fue un correo electrónico que nos llegó, ya el director lo tiene y se lo compartió a los profesores. Ya ellos lo tienen en el papel. ¿Qué sigue? Adaptarlo, tropicalizarlo. Pero vea qué interesante, el protocolo del FBI, para adelantarlo un poquito, dice, en palabras súper sencillas, en caso de un evento de tirador activo, corra o huya del lugar. De ilógico, ¿verdad? Corra o huya. Si no logró correr o huir, escóndase. O sea, escóndase lo mejor. Y entonces yo empiezo a imaginarme, digamos que entró un tirador activo a un colegio por la puerta principal, donde pasó un pabellón, no se enfocó en ese primer pabellón de inglés, salgan todos los de inglés, corran, huyan, pero se fue el de matemáticas. Ya ahí no pueden tal vez huir tan fácil. Entonces vamos con el siguiente paso. Escóndase. Y hay 1000 formas de esconderse y con el uso de artefactos o con la ayuda, no sé, de pupitres que bloqueen la puerta. Todo va a depender de la instalación. Un día fuimos a un centro educativo y dice, nosotros tenemos un protocolo. Bloqueamos la puerta y llenamos todo de pupitres en la puerta y la puerta ahora hacia afuera. Y yo, no puede ser posible. Bueno, aparte de las cosillas que... Ay, Dios mío. Y si no pudo esconderse bien y ya está el tirador, ya está de frente, ya está disparando, dice el protocolo del FBI, y esto le cuesta mucho a la gente asimilarlo. Prepárese para el combate. Pelee. Vean qué fuerte, cómo usted va a pelear contra un mae que tiene una R-15 en ráfaga. Pero dice el protocolo que lo haga y que ha surtido efecto. Morirán, pero tal vez esa reacción de defensa pueda salvar a muchos. Yo me acuerdo de casos donde entre todos se le tiraron y lo lograron someter y muchos murieron, pero hasta ahí llegó. Pero cuesta un poquito asimilarlo, todo eso hay que practicarlo. Pero el protocolo dice, cuando huya, no sé, o el protocolo dice, conozca acerca de primeros auxilios. Entonces ya no es solo el protocolo en el momento, sino que hay que saber un poquito de control de sangrados, de atención de heridas, de no sé, de quebraduras, lo que sea. El protocolo dice, conozca de armas de fuego. Y la gente a mí me dice, usted está loco. Porque cuando vamos a los colegios, aunque usted no me lo crea, Jason, llevamos armas de fuego. Y llevamos el AR-15 real, la pistola real, la escopeta real, para que la gente vea, toque
y llevamos otras armas que son, nosotros le llamamos no letales, que son iguales, se accionan, explota la pólvora, pero no sale nada. Entonces la gente dice, usted está loco. Detonamos las armas dentro del centro educativo para que escuchen lo que es un disparo. Y en los simulacros, un Juanca, que es un compañero, se pone un pasamontañas, se pone un chaleco antibalas, entra con un rifle y empieza a disparar. Tiene que invitarme a esos. Eso, Jason, eso es un espectáculo. Claro, ver a la gente correr y esconderse, porque si bien es cierto es un simulacro, pero ese efecto de sonido. Totalmente. Y o sea, Eric está loco, pero al final los profesores, los administrativos, los padres de familia y la comunidad, que son a los que integramos en las capacitaciones, al final todo el mundo se agradece. Qué importante saber cómo es un arma, cuándo suena de verdad, cuándo no, etcétera, que era parte de lo que hablábamos al principio ahí de los barrios del sur. Entonces, protocolos, tenemos que reforzarlos, no solo el papel es suficiente, hay que tropicalizarlos, capacitarse y generar todos estos simulacros, entre más real posible. En Acerrí fuimos al técnico profesional de Acerrí. Viera lo que es ver a una señora con problemas de la rodilla, a una profesora, esconderse dentro de una cámara de refrescos, donde en el comedor guardan la lechuga y las cosas, o sea que es una camarita grande. Esconderse dentro de la cámara, gente por los techos, haciendo cosas que ni siquiera imaginaban que podían hacer en ese acto, digamos, de adrenalina, de salvar su vida. Entre más real sea, es mejor. Sumado al conocimiento en leyes, es importante saber de leyes, primeros auxilios, a temas de incendio, cómo pelear. Profesores nos han dicho, ok, todo muy bien, pero yo quiero aprender a pelear, una técnica de defensa personal. Otros dicen, yo quiero comprarme un arma. Entonces, no, un gas pimienta, un cuchillo. Y ahí empezamos en una serie de capacitaciones adicionales que complementan como tal este protocolo. Buenísimo, muy interesante. Vamos a dejar esta primera parte aquí. Volvemos en la segunda entrega con el tema tirador activo con don Eric Villalba, que nos acompaña.